Vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos. Le invito a que abra su Biblia al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a comenzar leyendo en el verso 8. La palabra del Señor dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tenían a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Te alabamos, Señor, por este tiempo que tú nos das en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos continúes hablando en este día, Señor, para que preparemos nuestro corazón, Señor, preparemos nuestra vida para ese avivamiento que tú traes para cada uno de nosotros, Señor, para la iglesia en general, Señor, y para la nación, Señor, que necesita un avivamiento de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Estamos continuando una serie de mensajes acerca del avivamiento, porque Dios quiere avivar a su pueblo, hermanos. Dios quiere avivar nuestras vidas. Y el avivamiento tiene un sentido que es personal, pero también es en comunión, hermanos. Es congregacional, es la comunidad, es la nación entera, hermanos. El mundo entero. El mundo necesita un avivamiento del Espíritu. El mundo está perdido, hermanos. El crimen sube, la maldad sube, el pecado aumenta, pero necesita una iglesia que se levante, hermanos. Una iglesia que se levante con el poder del Espíritu Santo. Eso solamente viene de Dios, amén. Pero hemos hablado que usted y yo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para recibir este avivamiento? Preparar nuestro corazón, amén. Preparar nuestra vida, amén. Limpiar la casa, hermanos. Limpiar todo lo que está estorbando en nuestras vidas para recibir el avivamiento de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos en acuerdo? La semana pasada hablamos de otro rey que se llamaba Asa. Amén. Y Asa, cuando él escuchó el mensaje de Dios, él tomó ánimo, tomó valor y empezó a limpiar su casa de todos los ídolos de sus ancestros y restauró el altar del Señor. Amén. Pero en este día yo quiero decirle que para que venga un avivamiento, también debe ser restaurada el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vemos aquí otro rey de Judá, el rey Josías, un rey que se hizo rey muy temprana edad, de los 8 años, hermanos. Su padre, Amón, el rey Amón, falleció, no pudo cumplir con el término de su reinado y tenía su hijo de 8 años y él fue hecho rey de Judá. Y Josías, me imagino que lo bueno, hermanos, de esta situación, que él tenía 8 años. Y sabe, los hijos aprenden de sus padres, amén. Y los hijos aprenden a ver qué es lo que hace papá, cómo actúa papá, en qué cosas cree papá. Pues sabe que Amón era un rey que hizo cosas malas ante los ojos de Dios. Amón era un rey que se iba tras los otros dioses y otros ídolos, y había levantado templos en Judá para adorar a otros dioses. Realmente le fue un bien a Josías que su padre había muerto, hermanos, porque ahora Josías,
un niño de 8 años puede empezar a aprender otra forma de ser rey. Nadie desea la muerte de su padre, amén. Pero Judá debería ser restaurada. Necesitaban la palabra de Dios. Necesitaban una persona con una mente fresca para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos aquí tuvieron padres que no conocieron al Señor Jesucristo? Qué difícil, ¿verdad? Y uno aprende cosas malas, hermanos. Y es triste, hermanos. Mire, yo crecí aquí en Echo Park en los 80s, hermanos, cuando había mucha violencia de pandillas, hermanos. Y yo fui a la escuela con muchos jóvenes, niños de mi edad. Y cuando yo fui creciendo, ellos también iban creciendo en la comunidad. Pero los padres de ellos eran pandilleros veteranos, les decían los veteranos. Y se vestían de tal modo. Y es interesante que los hijos de ellos empezaron a vestirse igual. Y empecé a ver que mis amigos todos se hicieron cholos. Antes yo jugaba con ellos en las calles de Echo Park. Y después mi mamá me dijo, no, tú ya no sales para allá afuera. Porque estos muchachos empezaron a perder. ¿Por qué? Porque emulaban, hacían las mismas cosas que sus padres hacían. Cuando Dios entra a nuestra vida, Él rompe el ciclo, hermanos. Él rompe el ciclo de ese patrón destructivo en nuestras familias, hermanos. Si antes había alcohol y alcoholismo en su familia, usted ha venido a Jesucristo en este día y ese ciclo ha terminado, hermanos. Amén. Hay una esperanza para un hermoso futuro para usted y su familia, hermanos. Cuando antes había una gran carga sobre usted de un pasado de ancestros y familiares que nomás se perdían en los vicios y el alcohol y las drogas. Ahora en usted, hermanos, usted marca la diferencia. Usted marca el punto en la historia en donde su familia, su apellido, las generaciones que pasaron terminan y comienza una nueva forma de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se mantiene firme en el Señor, sus hijos, ellos van a ser iguales a usted. Ellos van a tener a Jesucristo en su corazón. Ellos van a tener la palabra de Dios en su corazón. Y van a crecer amando al Señor. Y van a hacer la diferencia en la sociedad. Y los hijos de ellos y los hijos de sus hijos serán personas que alaban y glorifican al Señor. Serán gente profesional, latinos, americanos profesionales, amén. Y cristianos que glorifican al Señor. Qué hermoso, hermanos, cuando Dios interviene en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Y esto lo vemos en Josías, el rey de 8 años. ¿Qué puede hacer un rey de 8 años, hermanos? Si yo a los 8 años nomás me preocupaba de jugar con mis muñecos G.I. Joe. Y de salir y hacer tanta cosa, hermano. ¿Qué puede hacer un rey de 8 años? Dice la historia que Josías fue llevado al templo para ser preparado para ser rey por el sacerdote el Hilcías. El sacerdote Hilcías lo tomó y lo empezó a preparar en las cosas del reino. Pero algo muy interesante, hermanos. Como Israel se había perdido, Judá se había perdido, habían perdido la palabra de Dios por muchos años, cientos de años. Imagínense, hermano, la palabra de Dios no existía en Judá. ¿Qué enseñanza podía recibir Josías? Solamente que existía un Dios que se reveló a Israel por medio de Abraham y después por Moisés. Pero tristemente no te podemos decir más, le dijo Hilcías, porque
hemos perdido la palabra de Dios. Qué triste, hermanos. Pero él fue de todo modo preparado, y Dios permitió que en su corazón hubiera un deseo de temer a Dios, hermanos. El temor a Dios, hermanos, es tan importante para nosotros. Es tan importante para nuestros hijos, hermanos. Miren, una cosa es que seamos imperfectos y que nuestros hijos tengan sus imperfecciones, pero que ellos sepan que hay un Dios que los mira, que hay un Dios que mira todo lo que ellos hacen, que ellos pueden esconderse de nosotros y hacer tanta cosa, pero de Dios no se puede esconder nadie. Los ojos de Dios están sobre nosotros, hermanos, amén. Y Josías nació de esta forma. Le interesó el templo. Dice el versículo 3 que en el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fueran al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor. A Josías le importaba que el templo fuera restaurado. Él sabía que había un Dios que estableció a Israel y que el templo estaba abandonado y él quería restaurar el templo. Amén. Qué hermoso. ¿Cuántos han remodelado su casa? O su apartamento, pues le pinta las paredes. Pues sabe, algo muy interesante sucede cuando uno hace esas cosas. Uno encuentra cosas que uno ha perdido. ¿No le ha pasado a usted? O cuando uno se va a mover, ¿verdad? Y usted empieza a empacar cajas. ¡Oh! Y de repente encuentra esa cosa que usted tanto había buscado. ¿No? Y usted se llena de gozo. ¡Ah! Cuando uno busca las cosas no las encuentra, ¿verdad? Pero va a llegar el momento que usted está haciendo otra cosa y después ahí surge. Pues esto sucedió. Ellos estaban restaurando el templo del Señor. Estaban limpiando los cuartos, estaban arreglando toda la estructura. Y vemos en el versículo 8, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que cuando uno empieza a limpiar y querer restaurar su relación con el Señor manda su palabra, amén. Y ellos encontraron la ley de Dios, un rollo que se había perdido y estaba completamente lleno de polvo y de saber qué más, porque eran cientos y cientos de años de viejo ese rollo. ¿Cuántos tienen su Biblia con usted? ¿O necesita hacer una restauración en la casa para encontrar su Biblia? Mire, hermano, si usted ha perdido su Biblia, en la oficina tengo una caja llena de Biblias, hermanos. Y usted la puede buscar este día y se la lleva con usted para que usted tenga la palabra del Señor, amén. O quizás ya se compró otra, ¿verdad? Pero encontraron, hermanos, finalmente, después de cientos de años, encontraron el libro de la ley en el templo del Señor. Los eruditos dicen que era el libro de Deuteronomio. Entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero, le dijo, que estaban en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Safán tomó este libro y se lo leyó en la presencia del rey. Amén. El rey nunca había leído esta palabra. Nunca había escuchado la palabra de Dios. No sabía qué es lo que Dios quería de él, demandaba de él como rey. Y esta palabra fue leída a él.
Y él escuchó atentamente la palabra de Dios que estaba en ese escrito. Y dice el versículo 11 que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, hermanos. Ese símbolo de los judíos que rasgan sus vestiduras es un símbolo del dolor más profundo del alma, hermanos. Es el símbolo de una emoción que completamente toma sus cuerpos, su mente, y todo lo que puede hacer es rasgar sus vestidos. Mire, usted y yo tenemos quizás bastante ropa, pero en ese tiempo ellos no tenían bastante ropa, hermanos. Ellos tenían sus togas, sus vestidos que usaban para protegerles del calor de estos desiertos, de las tormentas de arena que pegaban sus cuerpos y se tapaban para cubrirse. Era ropa importante. Pero cuando él escuchó la palabra de Dios y que él estaba violando la palabra de Dios, y que su padre violó la palabra de Dios, y que sus abuelos violaron la palabra de Dios, él rasgó sus vestidos. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos? Esta es la cuestión. Que Dios habla a su pueblo, Dios manda su mensaje, y muchos, hermanos, ni cosquillas, hermanos, ni lágrimas de cocodrilo, hermanos, nada, hermanos. Nadie siente ese pesar que yo he pecado contra el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo el mundo, contra Jesús que dio su vida por mí en una cruz. Yo he pecado contra Él. Debe de haber un pesar en nuestro corazón que nos causa un arrepentimiento genuino, hermanos. Un arrepentimiento que viene desde el alma, que lo da Dios. Amén. En este día, hermanos, yo quiero que usted entienda y que todos entendamos que si queremos avivamiento, requiere que nosotros respondamos a la voz de Dios y que hagamos las correcciones que Él demanda en nuestras vidas, hermanos. Que haya un sentir profundo como ese símbolo de rasgar sus vestidos, porque uno sabe que ha ofendido a Dios y que uno tiene que hacer cuentas con Dios, porque Él ahorita es nuestro Salvador, pero un día Él será nuestro juez, y todos estaremos ante el trono tribunal de Dios un día. El día para el arrepentimiento es ahora, que hemos escuchado la palabra de Dios. Este pueblo no había escuchado la palabra de Dios. Dicen los eruditos que por más de 400 años, hermanos, Israel era el pueblo de Dios y no tenían la palabra de Dios con ellos. ¿Cuántos años tiene usted desde que dio su vida al Señor? ¿Cuándo fue ese día que usted se puede recordar, que usted lo marcó, que en ese día yo di mi vida al Señor? ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Mire, para uno tenemos experiencias de conversión poderosas, hermanos. Y esa experiencia usted la marca, usted sabe ese momento cuando Dios vino a su vida, amén. Pero hay otros que realmente su conversión fue de paso en paso, poco a poco, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Después de esa conversión es necesario empezar a leer la palabra de Dios. No podemos ser cristianos completamente, hermanos, si la palabra de Dios no está en nuestro corazón, hermanos. Es nomás por nombre, es nomás por título, así como estaban los judíos. Los judíos decían que era el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios ni estaba entre ellos. 400 años que la palabra de Dios no estaba ahí. ¿Qué causó? Causó que ellos levantaran templos a otros dioses, a Baal, a Asera, a diferentes dioses.
Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, poco a poco usted va a ir adorando otras cosas. Es sencillo, hermanos. Si usted no adora a Dios, si Él no es lo primero y lo primordial en su corazón, cualquier otra cosa se va a hacer. Y por eso usted está ahí, usted sabe que a tal hora usted ha preparado su horario para que usted esté enfrente de la televisión, porque usted quiere ver a ese artista, usted quiere ver ese programa. ¿Por qué? Porque ha tomado el lugar de Dios. Esa novela, usted no se quiere perder ese episodio, porque ahí es cuando se entera de lo que está pasando. Usted no se lo quiere perder. Pero mire, hermanos, ha tomado el lugar de Dios en su corazón. Eso se llama idolatría. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos, hermanos. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado, hermanos. ¿Cuántas veces ha leído usted la palabra del Señor? Ay, hermanos, que no la entiendo. Y lo peor de todo es que se pone a leerla cuando ya está cansado y se quiere ir para la cama. Si usted empieza a leer la palabra del Señor en la noche, ahí está: Señor, estoy cansado, pero he trabajado todo el día, pero quiero leer un poquito por lo menos. Y usted se va y se hinca y ahí está cabeceando ahí. Y se levanta después. Gracias, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que ahora está en mi cabeza. Sí, claro. La tinta se le quedó en la cabeza. Hermanos, miren, no estoy haciendo burla, pero la verdad es: busquemos el mejor tiempo para alabar al Señor. Si usted nomás le está dando al Señor los últimos momentos de la noche, de su día, eso dice, usted le está dando al Señor los restos. Pero a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando usted está bien alerta y está la novela, no, ese tiempo no se lo va a dar el Señor, porque usted quiere estar atenta. ¿Por qué no mejor estar atentos a la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué no, cuando estamos bien despiertos y bien alertas, en ese momento buscar la presencia del Señor? Y mejor, en vez de ir a las 11, 12 de la noche, cuando ya estamos completamente rendidos, porque nuestra conciencia nos está atacando, porque nos queremos arrodillar y orar: Señor, perdóname, no he orado todo el día, pero ahorita por lo menos un ratito. Y el rato se duerme, hermanos. ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor de nosotros, hermanos? Ahí mirándonos: avísame cuando te despiertes para que hablemos. Mi maestro me enseñó a mí de trompeta, porque yo cuando era bien joven estudié trompeta, y él me decía: mira, tu vida es muy ocupada, estás en la escuela todo el tiempo, haciendo tarea todo el tiempo, no tienes tiempo para sentarte una hora para ensayar. Por eso, cuando te llegues a tu casa, aparta 10 minutos y practica estos primeros ejercicios. Después ve y haz tu tarea y haz otras cosas, y regresa y haz otros 10 minutos y estos otros ejercicios. Y sigue haciendo otras cosas que tienes que hacer en tu casa. Ve a jugar con tus amigos, no sé, y regresa y haz otros 10 minutos de estos ejercicios. Mire, cuando terminaba el día, aleluya, pasó la hora, me preparé en el instrumento y hubo crecimiento, hermanos. Amén. Mire, quizás usted no tiene una hora en su día para dárselo al Señor, pero yo le aseguro que usted tiene 15 minutos en la mañana para dárselo al Señor. Se puede levantar un poquito más temprano y orar esos 15 minutos. Y quizás durante su lunch break le dan una hora o 40 minutos. Necesita todos los 40 minutos para comer, hermanos. Comamos, pero apartemos esos 15 minutos para orar en la presencia del Señor. Quizás en su carro, quizás en un cuartito ahí que usted conoce, en su
lugar donde usted trabaja, pero irse ahí y ahorita cuando usted está fresco y alerta, Señor, yo te quiero buscar ahorita que estoy despierto. Amén. Quizás usted llega a su casa, sí, claro, llega cansado, pero todavía hay fuerza, hermano. Porque yo veo que las mujeres llegan a la casa todo cansadas y se ponen a limpiar todo, hermanos. El varón llega todo cansado a su casa y nomás cae rendido, hermanos. ¿Por qué no dejar que los platos estén sucios un ratito? Y mejor ir a orar, amén. En vez de estar como Marta ahí limpiando, estemos como María a los pies de Jesucristo, amén. Apartemos un ratito, hermanos, un ratito. Y después regrese, hermanos. Pero apartemos el tiempo, hermanos. ¿Sabe qué sucede? Que pasa el día y ya pasó una hora con el Señor. Y llega la noche, usted se va a ir a acostar y usted ya no tiene esa conciencia, ¿verdad? Que le está diciendo, ni has orado todo el día, ni has leído la palabra de Dios todo el día. En vez, usted sabe que usted ha pasado tiempo con el Señor y usted se arrodilla y su oración es bien linda con el Señor, porque usted no está agradeciéndole al Señor por un día hermoso que le dio, amén, por lo bueno que Él ha sido con usted y porque Él está con usted. Y usted se acuesta, mire, tranquilo, en vez de con una conciencia que le está diciendo, no oraste ni hablaste con Dios nada todo el día. Amén. Los pastores no somos perfectos, hermanos, y la pasamos ocupados en los libros, en el estudio, preparando cosas y haciendo cosas en la iglesia, y a veces la vida es ocupada. Y el Señor me dijo, te necesito en tus tiempos activos, en tus tiempos alertas, que me des tu atención. Debemos de darle la atención al Señor. Josías escuchó lo que el sacerdote le leyó. No era algo así cortito, hermanos. Le leyó todo de Deuteronomio, hermanos. Y él estuvo atento, escuchando, y escuchó lo que Dios les decía. Mire, Deuteronomio 28, versículo 15. Imagínense el rey Josías escuchando estas palabras. Pero debes de saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los territorios de tus manados y los corderitos y tus rebaños. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Imagínese un rey que nunca había escuchado lo que su Dios, el Dios de Israel, había determinado para ellos. Y él lee esta maldición sobre su pueblo. Él se preocupó, hermanos. Él se preocupó porque él miraba que venía una calamidad sobre Israel. Usted y yo debemos de preocuparnos, hermanos, porque tenemos un hogar, tenemos una esposa, usted tiene un esposo, usted tiene hijos, tenemos hijos, hermanos. ¿Qué serán de ellos en el futuro? ¿Amarán ellos a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas? ¿Dirá su esposa de usted, varón, que usted es un hombre de Dios? ¿Dirá usted, esposo, de su esposa, que ella es una mujer de Dios? Oh, aquí hay muchas personas que le dicen Pero ¿sabe qué, hermanos? Sí se puede en el Señor, hermanos. Todo lo que tenemos que hacer es doblar las rodillas. Es todo, hermanos, humillarnos. Josías aquí se está humillando ante Dios. Él se está humillando, él reconoce que él ha fallado a Dios. Todas sus generaciones han fallado a Dios. Y él decide, así como
el rey Asa a buscar la voz de Dios. Amén. Vamos a continuar este mensaje el siguiente domingo. Pero Josías hizo lo correcto, hermanos. Él fue a buscar a alguien que pudiera hablar por Dios. Y aunque tenían perdida la palabra de Dios y no la escuchaban, pero sí sabían a dónde había una mujer que escuchaba la voz de Dios. Y la fueron a buscar. Y vamos a hablar de cuál fue ese mensaje que él dio a Josías el siguiente domingo. Amén.